hermanos, hermanas y amigos que nos honran con su sintonía. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, en el amor del Señor. Le damos las muchas gracias y las buenas tardes por estar escuchándonos, por sintonizarnos una vez más. Es para nosotros un privilegio de parte del Señor que nos concede esta oportunidad de estar con ustedes una vez más para predicar el Evangelio. También es un gozo poder tener estas reuniones así de esta manera, a través de este medio de comunicación, para poder tener un momento de comunión con todos vosotros y así poder juntos escuchar, leer y meditar en la preciosa palabra del Señor. Así que un saludo a todos en el amor del Señor. Qué bueno que pueden sintonizarnos. Agradecemos una vez más su amable sintonía y saludos a todos los que nos ven y nos escuchan en cualquier lugar, en cualquier parte, hasta donde llegue esta transmisión. Vamos a tener a dos hermanos predicando el Evangelio, nuestro hermano Rolando, que nos colabora de la Asamblea de Panorama, y nuestro hermano Martín, de nuestra Asamblea local. Vamos a cantar un himno también, será el número 409, pero antes de cantar el himno vamos a pedir la bendición y la ayuda, la guía del Señor, su dirección a través de la oración. Así que vamos a orar. Padre nuestro, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias por esta renovada oportunidad, por este hermoso privilegio que tenemos que nos concedes llevar a cabo una transmisión más de la predicación del Evangelio. Te damos las gracias porque en este tiempo en que estamos sufriendo de esta pandemia, tú permites que a través de estos medios el Evangelio se siga predicando. Te damos las gracias porque tú estás en control de todas las cosas. Te damos las gracias porque usas estos medios también a través de los cuales se puede escuchar tu voz, se puede escuchar el llamamiento de Dios a las almas perdidas a través de la predicación del Evangelio. Te damos gracias por el Evangelio, porque el Evangelio son las buenas nuevas, la buena y nueva noticia que Dios está invitando y llamando al pecador para venir a Él. Te damos las gracias porque la puerta de la salvación aún continúa abierta. Te damos las gracias porque este mensaje se sigue predicando, se sigue anunciando de esta gran salvación que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como dice tu palabra, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y es para nosotros un privilegio, nuestro Padre, y también un gozo ser participantes de esta gran obra de nuestro Dios en el mundo, de seguir predicando el mensaje de salvación y de la vida eterna, el mensaje de perdón de pecados. Te pedimos, Padre, que tu palabra sea de bendición. Te pedimos que des a nuestros hermanos que van a predicar el Evangelio la gracia, la ayuda de tu Santo Espíritu, la guía del Señor, y que los uses como vasos útiles en tus manos. Pedimos una bendición especial para los que nos escuchan, para los que nos ven, hermanos, hermanas y amigos también. Pedimos que tú les bendigas y les ayudes a aquellos que han perdido un ser querido. Pedimos que consueles sus corazones y les fortalezcas, y aquellos que están enfermos o están pasando por una situación complicada por este virus, también que tu mano de misericordia y de sanidad esté con ellos en tu voluntad, nuestro Dios. Dejamos pues este servicio en tus manos y te damos las gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.
Has hallado en Cristo tu buen Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús. Por la fe descansas en el Redentor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, 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 en tu sangre, oh Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré en tu hogar tan glorioso de amor. Vive siempre al lado de tu Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús. Del pecado eres siempre vencedor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, 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 en tu sangre, oh Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré en tu hogar tan glorioso de amor. Si perdón y paz deseas, pecador, tu refugio es la sangre de Jesús. Si librarte quieres de eternal dolor, oh, acude a la sangre de Jesús. Lávame, 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 en tu sangre, oh Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré en tu hogar tan glorioso de amor. Buenas noches. Todos los amigos y hermanos que nos acompañan en esta noche a través de este medio, les damos gracias por estar con nosotros, y los hermanos que nos están mirando, rogamos sus oraciones para que esta obra siga adelante. Quiero compartir con ustedes el mensaje del Evangelio, y para eso quiero leer en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 1. Evangelio de Juan, capítulo 5, comenzando desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda.
Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Que el Señor nos ayude con la meditación de su palabra. Miramos una historia aquí de una multitud de enfermos. En esta época en que estamos viviendo, nadie quiere saber ya de enfermedades. Nadie quiere saber ya de lo que causa la enfermedad cuando uno comienza a afligirse, porque uno ve que se complican a veces las enfermedades y parece ser que no hay salida. Pero nosotros miramos que aquí, por un lado, dice que los judíos tenían una fiesta, pero en otra parte había una multitud de enfermos que estaban padeciendo y estaban sufriendo. Los días se les hacían eternos, las noches parecía que nunca iban a ver la luz del día otro día. Algunos quizás desahuciados habían llegado ya a pensar que no había ninguna salida, ninguna solución para sus problemas, para esta enfermedad, que eran diversas enfermedades, como nos dice aquí la Biblia. Y el mundo así está en el día de hoy. Hay diversas enfermedades, algunas curables, otras incurables. Pero en este grupo de personas llegó el Señor Jesucristo. A mí me llama la atención que Él no se dirigió donde estaba la fiesta, porque la Biblia dice que Él vino a anunciar el Evangelio a los pobres, a levantar a los enfermos, aquellos que estaban allí en esos lugares donde algunos estaban con una lepra maligna. Pero Cristo vino más que eso. Él vino a ver las almas que estaban perdidas, destinadas al lugar de tormento, y Él vino para salvar las almas de la condenación eterna. Y a pesar de que Él pudo liberar a muchos de sus enfermedades, después de todo Él dice que no teman a los que matan el cuerpo. Podemos pensar en una enfermedad que mata el cuerpo, pero después nada puede hacer. Mas temed a Dios, que tiene poder después de la muerte todavía de lanzarnos al infierno. Oh amigo que estás escuchando en esta hora la preciosa palabra de Dios, debería de darte temor, debería de darte miedo al pensar lo que te espera en el más allá. Si las enfermedades, las penas, las angustias, las aflicciones que vemos en este mundo nos causan pánico, ¿qué será cuando el hombre, la mujer parte de este mundo y va a aquel lugar de tormento donde dice la Biblia que no hay descanso? Allí es el lloro y el crujir de dientes de día y de noche. Hay un dicho muy común allí en el mundo que dicen que no hay enfermedad que tarde 100 años ni cuerpo que lo aguante. Pero querido amigo, allí en el infierno no hay descanso ni fin. Por toda la eternidad hay sufrimiento en llama de fuego para dar retribución a los que no creyeron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oh amigo, más te vale que obedezcas el Evangelio antes que sea demasiado tarde. El Señor se acerca a este lugar donde estaban los enfermos. El Señor se acerca a ese lugar de tu hogar donde estás ahorita escuchando la palabra de Dios. Y aunque quizás a ti no te ha llegado ninguna enfermedad y te sientas sano, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, la Biblia dice que no hay cosa buena en el hombre desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, sino hinchazón y podrida llaga. El pecado nos ha podrido, el pecado nos ha separado de Dios. Por eso Dios mandó a Cristo para que Él fuera un intermediario, poder reconciliarnos con Dios cuando estábamos destituidos de su gloria. Cristo se acerca
a este lugar donde estaban estos enfermos, que estaban esperando el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo y agitaba el agua, y el que descendía primero a ese lugar quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Yo me imagino las caras de estos hombres afligidos. Dice la Biblia que habían cojos, mancos, ciegos, paralíticos, y no era uno ni eran dos, era una gran multitud que estaba ahí. Quizás algunos no dormían, unos estaban a la expectativa durante el día. Quizás venga hoy, quizás venga esta noche a agitar el agua. Yo quiero estar pendiente, no me quiero perder, porque quiero ser sanado de esta enfermedad. No estaban ahí porque ellos querían estar ahí, estaban ahí porque su necesidad les había llevado. Sabían que ahí podían ser sanados, pero no sabían cuándo. Pero estaban esperando con ansias ese momento de su liberación, ese momento cuando ellos fueran a ser sanos de su enfermedad, sin importar la enfermedad que tuvieran. Una espera agonizante. Querido amigo, yo te quiero preguntar en esta noche, ¿qué esperas tú? ¿Qué espera el mundo? ¿O el mundo espera que vuelva otra vez a su normalidad? Espera tener un mundo de paz, espera que los gobiernos cambien, esperan muchas cosas bonitas que solo existen en el sueño de la humanidad. Pero sabe, nosotros los cristianos esperamos un mundo nuevo. Sabemos que estando en este mundo, la Biblia dice que tendremos aflicciones. El mundo no va a cambiar nunca, siempre va de mal en peor. Comenzó en el huerto del Edén, de allí han venido enfermedades, guerras, pestes y todos los desastres que vemos en el mundo. Termina uno, comienza otro. Esta peste que estamos viviendo hoy me hace pensar cuando había la peste de la lepra. También las personas eran separadas a un lugar aparte, donde a veces podían regresar y donde a veces ahí morían. Era una sarna maligna que aquel que tenía esa enfermedad, él mismo tenía que decir que estaba inmundo, que nadie se acercara. Oh amigos, y las enfermedades que vemos que matan nuestro cuerpo nos parecen terribles, cuánto más es el pecado que no ha solamente llegado a nuestro cuerpo físico, sino ha llegado hasta nuestra alma y tiene más poder que una enfermedad. La enfermedad nos puede mandar al sepulcro, pero el pecado nos manda al infierno. Los cristianos que nos manda la muerte o cualquier cosa a la sepultura, la Biblia dice que los cristianos duermen. Tenemos una esperanza después de la muerte. ¿Qué de ti? ¿Tienes esperanza? ¿Sabes si hoy te agarrara la peste o cualquier cosa y morirías? ¿A dónde irás? ¿Qué será de ti el día de mañana? Ellos esperaban el movimiento del agua porque había una posibilidad de que pudieran ser sanados. Quedaban sanos de cualquier enfermedad. No importaba qué tan grave fuera, ni qué tanto tiempo tenía de estar sufriendo esta enfermedad. Cuando llegaba el Señor Jesucristo, quedaba sano instantáneamente de la enfermedad que tuviera. Y esto me hace pensar a mí en cuanto a la salvación. No importa qué tan pecador sea el hombre, no importa cuántas cosas haya hecho, que crea que ya no encuentra solución, que ya no encuentra perdón, que ya no hay ni siquiera quien por él. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea, sin importar si es muy pecador o no, no se pierda, mas tenga vida eterna. De cualquier pecado que tenga, Cristo puede perdonar, porque Él murió por todos los pecados de toda la humanidad. Es entonces
esta hora la oportunidad de venir a Cristo y a no pensar la grandeza de su pecado, sino pensar en la grandeza de aquel que murió en la cruz del Calvario, el cual tiene poder para perdonar nuestros pecados. Dice que había ahí un hombre que tenía 38 años de estar enfermo, y Cristo se dirige específicamente a este hombre. ¿Qué de los demás? Querido amigo, ahorita hay miles de personas en el mundo, pero Dios ha querido que llegue a ti el mensaje del Evangelio. ¿Pero qué de los demás? Posiblemente Él quiere que tú escuches esta noche el Evangelio. Posiblemente sea tu última oportunidad. Posiblemente sea tu última noche de ser salvo, de recibir a Cristo como tu Salvador. Cristo se dirigió a este hombre. Los demás tenían necesidad, pero Él sabía por qué se estaba acercando solo a este hombre. Los demás pueden tener necesidad de la salvación de su alma, pero Cristo sabe por qué te está hablando a ti en esta noche. Él sabe que dentro de ti hay un corazón doliente, dentro de ti hay un alma condenada al infierno, que de no ser por la sangre de Cristo que te salve, que te libere, estarás perdido por toda la eternidad. Oh amigo, amiga, ven a Cristo. Él te espera con los brazos abiertos. Te ama tanto que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Cristo, al acercarse a este hombre, le dice: ¿quieres ser sano? Después de 38 años de enfermedad, de estar esperando el movimiento del agua, de estar sufriendo ese dolor en su cuerpo, que no podía ni pararse, dice que Cristo le vio acostado, no podía hacer nada por sí mismo. Oh amigo, tú no puedes hacer nada por ti mismo para poder llegar al cielo por más que hagas. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cristo es el camino, la vida, la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Cristo. Así que Él es el único que nos puede llevar al Padre. Y Él le dice: ¿quieres ser sano? No le forzó, no insistió, porque sabe Cristo, a pesar de que da un regalo maravilloso, Él espera la respuesta de usted, amigo, y Él le pregunta en esta hora que estamos hablando de la palabra: ¿quieres ser salvo? Después de que te has dado cuenta que vas al infierno, después de que te has dado cuenta de que hay algo peor de lo que estamos viendo hoy por el coronavirus, ¿quieres ser salvo? Él no iba a forzar al enfermo. Él le pregunta: ¿quieres ser sano? Tenía que ser decisión del enfermo. Nosotros solo predicamos el Evangelio, pero es decisión tuya, amigo, de decir: sí, sí quiero ser salvo, no quiero ir al infierno. Es tu decisión. Cuando este hombre dijo sí, comenzó el milagro. Mientras tanto, Cristo no iba a obrar. Lo vio, se acercó a él. Cuando él dijo: no tengo quien me meta en el estanque, no hay nadie por mí, no hay quien me ayude. Cuando él estaba en esta situación, Cristo se acercó a él. Posiblemente alguien en esta hora está pensando, siente algo así: me siento abandonado, me siento triste, me siento desahuciado, he sido contagiado por esta enfermedad y me han separado de mi familia. Cristo llega a ese lugar. Cristo está en todos lados, y Él te pregunta otra vez: ¿quieres ser salvo?
recíbale como su Salvador y usted nunca se va a arrepentir. ¿Cuántas personas se encuentran como este hombre que no tienen quien por ellos? Se sienten solos, algunos se han quitado la vida, otros se han entregado a la drogadicción porque se sienten solos. Hay un vacío en sus corazones que necesitan que alguien los ame. Dios es amor. Y Él dice, yo amo a los que temprano me buscan. Él se deja hallar por los que temprano le buscan. Dios te ama, de tal manera que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que tú y yo fuésemos salvos. No tengo quién. Mi confianza está en los que están a mi alrededor y pregunto quién me puede ayudar. Veo para todos lados. Fue la respuesta del hombre enfermo y él dice, pero no hay quien. Yo con todo gusto, pero no hay quien. Amigo, posiblemente tú pongas tu confianza en otras personas para que te ayuden con tu problema espiritual, pero no te ayuda. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por más que le busques, si muchos te han decepcionado, ven a Cristo y no serás más abandonado, desamparado, ni decepcionado. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor Jesucristo. Él dijo, entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo al estanque. Ahora la confianza ya no estaba, los intentos ya no estaban en los demás. Ahora Él dice, mientras que yo voy, otros descienden antes que yo. O sea, yo también he luchado, pero no he podido. He tratado de ver quién me ayuda y no me han ayudado. He tratado de hacerlo por mi propia cuenta, pero tampoco he podido. Otros me ganan. Amigo, si tratas de hacerlo por tu propia cuenta, la limpieza de tus pecados, la salvación de tu alma, no podrás hacer nada. Solo Cristo da salvación, solo Cristo da vida eterna. Pero aunque este hombre vio que todas las puertas se le estaban cerrando, él aún seguía ahí, esperando el movimiento del agua. Aunque ya habían pasado 38 años, él en el fondo de su corazón pensaba, puede que haya una solución para mi enfermedad. No importa cuántos años hayas pasado tú en tus pecados, hay una solución. No te des por vencido. Como Cristo llegó a ese lugar con los enfermos, Cristo llega hoy con los enfermos espirituales para salvarles de la condenación eterna. Este hombre seguía ahí. Posiblemente tenía un poco de esperanza todavía, o posiblemente seguía ahí porque nadie lo podía ayudar a sacarlo de ese lugar. Él por sí solo no podía hacer nada, permanecía ahí entre los enfermos. Jesucristo le dijo, levántate y anda. Todo nuevo. El hombre se levantó de aquella situación, tomó su lecho y se fue de ese lugar. Amigo, la persona que es salva se va de ese lugar de pecado, de esa situación de vida, de ese mundo lleno de sinsabores. Se va y comienza a caminar donde nunca antes había caminado, sabe, en el camino de la vida eterna. Este hombre al instante comenzó a caminar, tomó su lecho y dejó aquello atrás. Aquella multitud de enfermos ya no era su morada. Todo se había tornado nuevo. Dice que para los que están en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, la vida de pecado quedó atrás. La vida de enfermedad de este hombre quedó atrás.
se fue de ese lugar. La vida de pecado, amigo, amiga, que has vivido hasta este día, puede quedar atrás. Si tú quieres ser salvo, recibe a Cristo como tu Salvador. Levántate y anda. Cristo te llama. Él quiere salvarte. Al instante aquel hombre fue sanado y anduvo. No fue cuestión de días que él iba a sentir un poco de mejoría. En ese mismo momento él se levantó. Cristo, cuando sana a una persona y cuando salva a una persona, en ese instante, si tú recibes a Cristo en este momento, segundos más tarde puedes morir, pero ya eres salvo. Ya vas al cielo, no vas al infierno. Al instante, este hombre fue sanado. Y el que es salvo al instante también puede ser salvo de la condenación eterna. Ojalá en esta hora tomes la decisión de recibir a Cristo en tu corazón y serás salvo por toda la eternidad. Que el Señor bendiga su palabra y muchas gracias por su atención. Muy bien, en esta hora estamos agradecidos con el Señor por el privilegio que tenemos de estar aquí y poder llegar a los hogares de nuestros amados hermanos y amigos, a los cuales saludamos una vez más. Y quisiera invitarles a, si tienen una Biblia a mano, por favor, busquen conmigo el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 14. Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 1 al 14, dice así: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, o dos pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos,
que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y confiamos en que el Señor bendecirá lo que ya hemos escuchado y lo que hemos de meditar a continuación en este pasaje de las Escrituras. Como hemos estado viendo en predicaciones anteriores, el apóstol Juan hace énfasis en 7 señales aquí en su evangelio. Y estas 7 señales nos hablan de cómo el hombre puede ser salvo. Y en este capítulo 6 encontramos la 4ª señal que Juan menciona acá en el evangelio. Anteriormente hemos visto ya 3 señales. La primera en el capítulo 2, donde el énfasis es en el poder de la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo se salva una persona? Escuchando la palabra de nuestro Dios. Y el ejemplo ahí en Juan capítulo 2, cuando el Señor a través de su palabra convierte el agua en vino. Pero también vimos la segunda señal, cuando el Señor sanó al hijo del noble. Y el Señor le dice: tu hijo vive. Y dice la Biblia que aquel hombre creyó a la palabra de Jesús cuando le dijo: tu hijo vive. Y eso es fe. Y hacíamos mención que la fe nace cuando la palabra de Dios nos muestra quién es el Señor Jesucristo. La fe no nace en nosotros. La fe nos la da el Señor. Nos la da a través de su palabra. Pero hemos escuchado ya en el anterior mensaje, cuando el Señor sana a este paralítico. Y en esta señal, lo que hemos visto ya, la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, la palabra y la fe y la gracia de nuestro Dios llevan a una persona a los pies de Cristo. Ah, qué hermoso es pensar que cuando uno, a través de la palabra de Dios, puede tener fe en Cristo y puede ver la obra que Él consumó en la cruz del Calvario, y uno puede venir a Él, y en ese momento, como escuchamos ya, al instante es salvo. Pero en esta señal, lo que vamos a ver en esta hora es que en Jesucristo hay satisfacción. La salvación que Él ofrece, la salvación que Él nos da, satisface completamente a nosotros. Dice en el capítulo 6, versículo 1 en adelante, donde hemos leído ya, versículo 2 dice: y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos.
Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Quisiera detenerme aquí por un momento. Está el Señor Jesús ahí en ese monte, pero dice que una gran multitud llegó ahí. Esta gran multitud tenía una gran necesidad, no solamente necesidad espiritual, tenían necesidad física, tenían hambre. Y el Señor le preguntó a Felipe y le dice: ¿de dónde compraremos pan? Estaban en un lugar donde no había pan. Además, la multitud era grande. Y Felipe piensa en el gran problema que tienen. Dice él: 200 denarios de pan no bastarían. Es imposible, puede decir él, es imposible para nosotros satisfacer la necesidad de esta multitud. Pero hemos leído ya que el Señor sabía lo que había de hacer. Pero surge otro de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro. Y Andrés dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Saben, al leer este pasaje, me llamó la atención algo que encontramos en la palabra de Dios, y es la importancia de los números en la palabra de Dios. Y aquí en este versículo 9 hay 2 números muy importantes. Dice Andrés: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. 2 números aquí en este versículo: 5 y 2. ¿Qué nos enseñan estos números? El número 5 nos habla de la debilidad humana. Ellos ya lo han reconocido. Felipe ha dicho: 200 denarios de pan no alcanzarían para que cada uno tome un poco. Felipe no está pensando en saciar a la multitud, está pensando en que tomen un poco. Y él dice: aún tomando un poco, 200 denarios no es suficiente. La debilidad humana. Andrés dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? La debilidad humana, la incapacidad del hombre para saciar a esta multitud. El número 2 en la Biblia nos habla de testimonio. Ahí hay 2 peces que dan testimonio
que ellos solamente tienen 5 panes y que no es suficiente. Pero saben, me llamó la atención esta escritura, porque 5 y 2 deberían venir a 1. Y yo quisiera en esta tarde, amados hermanos y amigos, hacer énfasis en esto, que aquí en este pasaje 5 y 2 tuvieron que venir a 1. ¿Quién era este 1? El Señor Jesucristo. Dice el versículo 10: entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y mire lo que dice el versículo 11, me gusta tanto. Y tomó Jesús aquellos panes. Voy a leer esto otra vez. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. ¿Por qué sucedió esto? ¿Cómo es que 2 y 1 tuvieron 5 y 2, mejor dicho, tuvieron que venir a 1? Leamos lo que dice Deuteronomio, por favor, capítulo 6, en el Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, dice así la palabra de Dios: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuántos dioses hay? Dice aquí, 1. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y vamos a ver otro texto en la primera carta a Timoteo, por favor. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un solo Dios. Y el número 1 en la Biblia nos habla de supremacía. No hay otro como Él. Y aún este lenguaje que tenemos es escaso para decir lo que Él es. Pero saben, en la misericordia de Dios, Dios permite que nosotros con esta pobre lengua podamos proclamar este mensaje y hablar de su persona, aunque seamos indignos. No olvido en una ocasión haber escuchado a un hermano leyendo uno de los salmos mesiánicos, y cuando lo estaba leyendo, él dijo: hermanos, les confieso que yo soy indigno de leer este salmo, porque este salmo habla de mi Señor, y este salmo habla de los sufrimientos que Él tuvo que pasar por mí. Oh amigos, 5 y 2
tuvieron que venir a uno. La debilidad humana se puede ver en nosotros. Nosotros no podemos salvarnos a sí mismos. Nosotros no podemos hacer algo, ni siquiera algo para colaborar con nuestra salvación. Fue necesario que el Señor Jesucristo viniera a morir en la cruz por nosotros. Me gusta tanto el versículo 11, porque podemos imaginar esa escena. Los discípulos, la multitud y aquel muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Y podemos imaginar cuando toman a esos 5 panes. Ellos reconocen que en las manos de ellos esos 5 panes no servían para nada. Y vienen y lo ponen en las manos del Señor. Y estando en las manos del Señor, el Señor ordena: haced recostar a la gente. Y el Señor comenzó a multiplicar los panes. Pero hay algo que me llama la atención aquí también. Y es que el Señor no tomó los panes y se los entregó a la multitud. Se los dio a sus discípulos. Y saben, hermanos, qué privilegio que tenemos de compartir el Evangelio hasta el día de hoy. Y digo privilegio porque no hay nada en nosotros todo viene del Señor. En nosotros solamente hay la debilidad humana. Pero miren, el Señor tomó los panes, lo dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y dice asimismo de los peces, cuánto querían. Ya había dicho Felipe, 200 denarios de pan no alcanzaría para que cada uno tome un poco. Felipe está pensando en un poco, pero el Señor no dio un poco. El Señor dio suficiente, porque todos tomaron de los panes y de los peces. Dice aquí, cuánto querían. En otras palabras, hasta saciarse. Oh, miren, en este cuadro podemos ver que la salvación trae gran satisfacción. Y aquí en esta hora hay hermanos, y sin duda alguna a la distancia también muchos nos están escuchando. No sabemos cuántos, pero de algo estoy 100% seguro, que ningún hermano se ha arrepentido de haber creído en el Señor. ¿Por qué razón? Porque en Cristo hay satisfacción. La salvación que Él ofrece, la salvación que Él nos ha dado, satisface totalmente. Pero leamos el versículo 12. Dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no
se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Versículo 13 nos dice: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Otro número muy interesante aquí, número 12. En el Antiguo Testamento lo podemos ver en varias partes. 12 patriarcas, 12 tribus. ¿Qué significa el número 12? El número 12 en la Biblia nos habla de integridad administrativa. Y aquí el ejemplo, el gran ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Y como ya decía, palabras nos hacen falta para poder decir la grandeza de lo que es la persona de Cristo. Qué íntegro en su administración. Sobraron aquí 12 canastas. Y como ya decía, en el Antiguo Testamento vemos también 12 espías, pero en el Nuevo Testamento vemos 12 discípulos. El Señor escogió a 12. Yo me había preguntado antes, ¿por qué no escogió a 10? ¿O por qué no escogió a 15? ¿O por qué no escogió 100? Escogió 12. ¿Tiene esto algo muy importante? Sí, porque nos habla de integridad administrativa. Nuestros hermanos los días domingo por la tarde han estado hablando sobre la casa de Dios, y en el libro de Apocalipsis encontramos la nueva Jerusalén con 12 puertas, 12 perlas. Vemos también ahí 12 ángeles. Interesante que en la administración de nuestro Señor hay una perfección absoluta. Perfección. Y el Señor aquí, en esta señal, muestra esa perfección de los 5 panes y de los 2 pececillos, 12 canastas que nos hablan de la perfección de la administración de Él. ¡Qué integridad! Oh amigos y hermanos, la salvación que Él ofrece es una salvación íntegra. Es una salvación bien preparada. Es una salvación que satisface. Y quisiera mencionar 2 ejemplos en el Antiguo Testamento. No los vamos a leer a causa del tiempo. Pero estaba pensando, cuando Israel en el desierto pecaron contra Dios, y el castigo fue serpientes ardientes que los mordían. Y dice la Biblia ahí en Números 21 que murió mucho pueblo de Israel. Y Moisés vino al Señor en oración, y el Señor le dijo: hazte una serpiente de bronce.
y levántala sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo la serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando una persona era mordida por las serpientes, venía y miraba a la serpiente de bronce. Lo que quiero hacer énfasis acerca de esto es que una sola serpiente era suficiente para una gran multitud. No era necesario muchas serpientes de bronce, una sola era suficiente. Y estaba pensando en otro ejemplo. En el libro de Éxodo, capítulo 12, tenemos cuando a través de Moisés Dios les dijo: tómese cada uno un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, entonces él y su vecino inmediato comerán del cordero. Otro gran ejemplo ahí. La familia podía ser pequeña, pero no el cordero. El cordero siempre fue suficiente. Eso es lo que podemos ver en el plan de salvación. Amigo, no necesitas tú hacer algo para poder salvarte. El plan de salvación está ya hecho. Solamente necesitas creer en Cristo. La salvación que Él ofrece es perfecta, porque el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Él dio su vida en precio y rescate por la nuestra. Si hay alguien en esta tarde que quiere creer en Cristo, haga a un lado todo esfuerzo humano y recuerde lo que hemos visto hoy, que 5 y 2 tuvieron que venir a uno. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Y vamos a terminar con oración. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por este hermoso privilegio que hemos tenido hoy, de una vez más en este lugar, hablar de la persona de tu Hijo amado. Padre, qué hermoso es saber que Él es el único que puede dar salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pero te rogamos que si en este momento hay alguien que quiere ser salvo, ayúdale, oh nuestro Dios, a través de tu palabra, para que pueda depositar su fe y creer en tu Hijo amado, recibirle como el único Salvador de su alma, y así pasar de muerte a vida eterna. Te rogamos tu bendición sobre tu palabra predicada en este día, no solamente aquí, sino en diferentes lugares. El Evangelio está siendo predicado. Bendice a nuestros hermanos y amigos en esta tarde. Te lo pedimos tan solamente en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.